Hoy nos vamos hasta el poblado de Doña Blanca, dentro del término municipal del puerto de Santa María, para conocer una de las ciudades más antiguas, me atrevo a decir, de la península ibérica. Si hablamos de la presencia fenicia en la península ibérica, a todo el mundo nos viene Cádiz, ¿no? O la ciudad de Gadir. Pero sin embargo no fue la única colonia que fundaron los fenicios en esta parte de la península. También existió la localidad de Puerto de Menesteo. ¿Por qué había dos colonias fenicias muy cerquitas? Porque Cádiz es una isla y crearon otra ciudad cerca del río Guadalete para comunicar este puerto comercial con la península o el resto de España. Puerto Menesteo fue creado en el siglo VIII a.C. y esta ciudad fue fenicia hasta el siglo III, cuando se produjo la Segunda Guerra Púnica, que digamos pues esta parte de Andalucía cayó bajo el dominio del Imperio Romano. Durante estos siglos de la civilización romana, pues aquí ha habido diferentes estragos, diferentes poderes, que entonces pues la prosperidad que tuvo el puerto Menesteo vino a menos con la llegada del Imperio Romano. Una cosa que llama mucho la atención de este yacimiento es que está en alto, en un cerro. Todo esto se debe a que han sido muchas las civilizaciones que han vivido aquí, en esta parte. Entonces, claro, se ha construido una sobre otra, creándose diferentes capas de hasta 9 metros de altura. A estas capas se le llaman tel. Y para adivinar de dónde era cada civilización, se ha ido cortando, como cuando se corta un pedazo de tarta, exactamente. Ya se ve por la diferente historia que ha habido en este lugar. No solamente los fenicios y los romanos estuvieron aquí. Se ha demostrado que aquí también hubo presencia musulmana por la asistencia de una alquería y de una mezquita, y poco después esa misma mezquita fue transformada en una ermita. Todas estas civilizaciones hubo aquí porque tenía el Guadalete muy cerca. Aquí estaba la desembocadura del Guadalete. Cuando ya este río se fue secando, alejándose de la tierra, ¿no? En dirección al mar, ¿no? A la bahía de Cádiz, esta parte pues ya no hubo población, no interesaba la zona, no era un punto estratégico. Y como he dicho, pues este yacimiento o esta zona ha caído en el olvido hasta que en 1979 Diego Ruiz Mata, catedrático de la Universidad de Madrid, se enteró de la existencia de vestigios fenicios aquí en esta zona, precisamente de restos de ánforas, y se decidió venir aquí a investigar en un trabajo conjunto entre la Universidad de Cádiz y la Universidad de Madrid. Y hasta el año 1995 lo fue escarbando para ver lo que se podía encontrar de todas estas instituciones que había aquí, sobre todo del lado fenicio, ya que el poblado de Doña Blanca es el único lugar donde se conserva pues un poblado o una ciudad fenicia. En las excavaciones han aparecido las murallas, las casas, las necrópolis y algo muy curioso, la bodega más importante y más antigua. Se ha encontrado una bodega que tiene una envergadura de 1800 o 2000 metros cuadrados y se han encontrado
Osorno. La verdad que esta zona de aquí, ¿no?, se conoce por los vinos del Marco de Jerez, y aunque ahora tiene su denominación de origen, estos vinos se consumían desde hace mucho. De hecho, ha aparecido ánforas con la etiqueta, digamos, con el sello, que explica que estos vinos procedían de aquí. Una curiosidad: cuando estaban aquí con los trabajos de excavación, encontraron parte de esta bodega, pero había otros tramos o otros tipos de excavación que requería prioridad y lo dejaron a un lado, pues tuvieron que volver a echar tierra encima sobre los restos de la bodega, porque esa parte era usada como campo de motocross. Hasta que no terminaron con los trabajos que tenían pendientes, no continuaron con la excavación para encontrar todo lo que había relacionado con esta bodega. Se llama Yacimiento de Doña Blanca porque en la torre estuvo encerrada la reina Doña Blanca de Borbón, repudiada por su marido Pedro I el Cruel. Pues esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo dedicado a este rinconcito desconocido para muchos. Cualquier cosa lo podéis decir en los comentarios. Si os gusta el contenido del canal, le dais a la campana y nos vemos en otra ocasión de turisteo. Bye.